dirección compuesta oblicua tenemos cuando el centro de presión no coincide, no está sobre un eje principal de inercia. Lo voy a dibujar más arriba esto. Tenemos la sección, los ejes baricéntricos X e Y, y la excentricidad, ahora el centro de presión es este, la excentricidad E. En este caso, la línea de fuerza es la recta que une el centro de presión con el baricentro de la sección. El momento flector el vector va a tener esta dirección, perpendicular a la línea de presión. Y esto va a valer ¿cuánto? P por E. Bueno, si P es de compresión, nosotros el momento flector MF lo podemos descomponer en una componente X y una componente Y. Y la excentricidad, una excentricidad de dirección X, una excentricidad de dirección Y. O sea, el esfuerzo normal va a ser igual a P. Vamos a escribir un poco más acá, así tenemos espacio ahí para trazar los diagramas. El esfuerzo normal va a ser igual a P. Y el signo igual a P. Si P es de compresión, esfuerzo normal negativo, las tensiones normales van a ser negativas. La componente X del momento flector va a ser igual a P por E sub I. O MF coseno de alfa, donde alfa es este ángulo. Y la componente I del momento flector va a ser MF seno de alfa o P por E sub X. Y entonces, acá vamos a tener superposición de una tensión normal provocada por el esfuerzo normal, una tensión normal provocada por la componente X del momento flector y una tensión normal provocada por la componente Y del momento flector. El diagrama de la componente de sigma z provocada por el esfuerzo normal era constante en todos los puntos. O sea, esta era la que habíamos llamado antes sigma z' igual a P sobre F. Si P es de compresión, estas tensiones sigma z son de compresión. Para la componente X del momento flector, la línea de fuerza coincide con el eje Y, el eje neutro con el eje X. Este sería el diagrama de sigma z provocado por la componente X del momento flector, que voy a llamar sigma z' y, sigma z segunda, igual que el caso anterior. Y acá, con este momento flector MFX positivo, produce compresión en la parte de arriba, tracción en la parte de abajo. O sea que
acá tenemos tensiones de tracción y estas de compresión. Y sigma z segunda va a ser mfx sobre jx por i. Y cuando actúa la componente i del momento flector, ahí la línea de fuerza es el eje x, el eje neutro es el eje y. El diagrama de tensiones normales provocadas por la componente I del momento vector si MFI es positivo, produce compresión en esta parte de la sección, tracción en esta. O sea, el diagrama de sigma z tercera provocada por la componente I del momento flector, que es MFI sobre JI por X, acá tenemos que colocar un signo negativo. Porque para X positivo y momento flector positivo, sigma z tiene que ser de compresión. Para X negativo y MFI positivo, sigma z tiene que ser de tracción. Lo mismo nos había pasado cuando vimos flexión oblicua y trabajábamos con las componentes Y y X del momento flector. O sea que la tensión sigma z en un punto genérico de la sección va a ser igual a sigma z' más sigma z segunda más sigma z tercera. O sea, sigma z igual a P sobre F más MFX sobre JX por I menos MFI sobre JI por X. Ahora, si nosotros expresamos MFX y MFI en función de P y la excentricidad, ahí van todos los términos sumando y nos queda sigma z igual a P sobre F más P por E sub I sobre JX por I más P por E sub X sobre JI por X. O sea, cuando expresamos en función las componentes del momento flector en función de P y las excentricidades, todos los términos van sumando. Y entonces el signo de sigma z lo vamos a obtener reemplazando P y las excentricidades con el signo correspondiente. Si P es de compresión, P es negativo. O sea, sigma z', este término va a ser negativo. P es negativo, epsilon i negativo. El producto negativo por negativo nos queda positivo. MFX sobre JX por I. P negativo, E sub X positivo, como tenemos dibujado ahí, la componente I del momento flector va a ser positivo. Pero la tensión sigma z tercera, o sea, el componente de tensión normal provocada por esa componente del momento flexor va a ser negativo. O sea, cuando ponemos P y las excentricidades, todos los términos se toman positivos. Y no tenemos que andar analizando que este tiene que ser negativo, este positivo. Bueno, y esta fórmula es la que nos permite hallar el eje neutro, la ecuación del eje neutro. Para puntos del eje neutro, sigma z, ¿cuánto vale? 0. Entonces, igualamos a 0 toda esta expresión. O sea, hacemos sigma z igual 0
sacamos P sobre F factor común y nos queda de 1 más E sub I. Ustedes recuerdan, acá tenemos JX, y JX es el radio de giro de la sección respecto del eje X elevado al cuadrado por F. O sea, como F ya lo sacamos como factor común, acá abajo nos queda el I sub X al cuadrado por I. Más E sub X, el JI es el radio de giro de esa superficie respecto del eje Y elevado al cuadrado por F. F lo hemos sacado factor común, así que acá abajo nos queda el I sub I al cuadrado por X. Bueno, P sobre F es distinto de 0. Lo que tiene que ser 0 entonces es este paréntesis. Y ese paréntesis, le voy a sacar foto y voy a borrar la parte de arriba de allá, porque si no, ahí abajo no se va a notar en la pantalla. Entonces, 1 más E sub I sobre I sub X al cuadrado por I más E sub X sobre I sub I al cuadrado por X igual 0. Y de acá despejamos I y tenemos la ecuación de una recta. Este pasa negativo, esto pasa negativo, o sea que nos queda menos 1 más, si ponemos el signo menos afuera, E sub X sobre I sub I al cuadrado por X, y esto multiplicado I sub X al cuadrado sobre E sub I. Y esto también lo podemos escribir así. I igual a menos I sub X al cuadrado sobre E sub I menos E sub X sobre E sub I por I sub X al cuadrado sobre I sub I al cuadrado por X. Esto termina siendo la ordenada del origen. Y esto, la pendiente del eje neutro. Pero acá es muy fácil calcular, o sea, el eje neutro va a ser conjugado de inercia de la línea de fuerza. Pero en vez de pasar por el baricentro de la sección, está desplazado respecto del baricentro de la sección. O sea que cortará al eje X en un punto y al eje Y en otro punto. Y es muy fácil calcular esas distancias o esos puntos donde el eje neutro corta el eje X y el eje Y. Con esta fórmula. O sea, si llamamos B este punto donde el eje neutro va a cortar el eje Y, ahí X vale 0, entonces esto se anula. Y nos queda I sub B igual a menos I sub X al cuadrado
sobre E sub I. Si X vale 0, este término se anula y nos queda este 1 pasa restando al otro miembro, el E sub I pasa dividiendo y el I sub X al cuadrado multiplicando. Y ahí tenemos la distancia al baricentro de la sección, o donde el eje neutro corta al eje Y. Y si llamamos A este punto donde el eje neutro va a cortar el eje X, es muy fácil calcular XA. XA va a ser igual a menos, ahora, esto se anula, el I sub I al cuadrado sobre E sub X. Y así, si tenemos los puntos A y B, tenemos el eje neutro de la sección. Trazamos por el baricentro de la sección una paralela a ese eje neutro, tomamos eje de referencia para trazar el diagrama de esfuerzos normales perpendicular al eje neutro y trazamos tangentes a la sección paralelas a ese eje neutro. En correspondencia con el eje neutro, la tensión normal vale 0. En correspondencia con el baricentro de la sección, la tensión normal era sigma z', o sea, P sobre F. Uniendo esos dos puntos, tenemos completado el diagrama de sigma z totales. En esta parte tendremos compresión y esta parte tracción. Este diagrama es suma de estos tres. Una vez ubicado el eje neutro, es muy fácil trazar este diagrama. Tomamos como eje de referencia para ese diagrama un eje perpendicular al eje neutro. Sabemos que en correspondencia con el baricentro de la sección, la tensión normal es la que está provocada por el esfuerzo axial puro, o sea, P sobre F. Uniendo ese punto con este, completamos el trazado del diagrama. Y el sigma z máximo va a ser igual a P sobre F más MFX sobre WX más MFI sobre WI. Bueno, y acá para dimensionar no hay otra posibilidad que plantear. Ya, si vamos a construir una viga de sección rectangular, conocemos las cargas, por lo tanto conocemos el esfuerzo normal, conocemos el centro de presión, proponemos una determinada sección y verificamos si el sigma z máximo es mayor o menor que el sigma admisible del material. Si el sigma z máximo nos da mayor que el sigma admisible del material, bueno, tendremos que agrandar la sección. Si el sigma z máximo nos da menor que el sigma admisible del material, podemos achicar la sección. Para ubicar el eje neutro de la sección, lo más práctico es esta forma. Mucho más práctica que esta. O sea, una vez que conocemos donde el eje neutro corta el eje Y, corta el eje X, unimos esos dos puntos y ahí tenemos
el eje neutro. Y ese eje neutro es siempre conjugado de inercia. Vamos a marcar esto. Es conjugado de inercia de la línea de fuerza. Y por eso, cuando la línea de fuerza coincide con un eje principal de inercia, el eje neutro es el otro eje principal de inercia. Y terminan siendo perpendiculares entre sí. Cuando la línea de fuerza no coincide con un eje principal de inercia, el eje neutro es conjugado de inercia de la línea de fuerza y ya el ángulo no va a ser 90 grados, porque los únicos ejes conjugados de inercia que son perpendiculares entre sí son los ejes que llamábamos principales de inercia.